116% más por cablevisión básico, 150% más por crédito a la vivienda y 26,000% más por comisiones bancarias a compras con tarjeta en almacenes. Y todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es 90% menor que en Estados Unidos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. De aprobarse esta ley de precios competitivos, millones de consumidores mexicanos obtendrían ahorros equivalentes a más del 10% de sus ingresos. 9. Crearemos la Comisión de la Verdad para investigar el fraude en FOAPROA, los rescates a carreteras, a la banca de desarrollo y a los ingenios azucareros. Asimismo, revisaremos todos los contratos de crédito y la construcción de obras realizadas mediante los llamados pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. 10. Protegeremos a los productores nacionales ante la apertura comercial indiscriminada y sin límites. Particularmente, se impulsará un plan de acción para impedir que en el 2008 se aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio que permite la libre importación de maíz y de frijol, lo cual significaría un golpe definitivo a 4 millones de familias campesinas. 11. Defenderemos el derecho constitucional a un salario justo. Hoy en día, de 42 millones de mexicanos en edad de trabajar, 16 millones obtienen menos de 30 pesos diarios. Actualmente, diversas organizaciones sociales, sindicales y académicas han iniciado una campaña en defensa del salario mínimo constitucional, que originalmente fue concebido como un instrumento para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, de los trabajadores. Anunciamos nuestro apoyo a esta campaña a favor de la remuneración justa y digna a todos los trabajadores del campo y la ciudad. 12. Lucharemos porque los trabajadores del sector informal de la economía, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, los comerciantes ambulantes, entre otros, gocen de protección legal y tengan derechos a la seguridad social. 13. Defenderemos la autonomía sindical y promoveremos la democratización en los sindicatos. De manera particular, lucharemos porque se respete el derecho al voto libre y secreto en la elección de dirigentes sindicales. 14. No permitiremos la privatización de la industria eléctrica ni del petróleo en ninguna de sus modalidades. El petróleo no es del Estado y mucho menos del gobierno, es de la nación, y la patria no se vende, se defiende. Defenderemos el patrimonio nacional, es decir, los recursos naturales, las zonas arqueológicas, los ecosistemas, los bosques, las aguas y la cultura. En estos momentos en la Cámara de Diputados se discute una iniciativa de reformas a la Constitución que incorpora a los estados y municipios en el manejo y la administración del patrimonio histórico de México. Pero lo cierto es que con ello se pretende eliminar la responsabilidad federal y facilitar la privatización de las zonas arqueológicas y las reservas naturales. El gobierno legítimo no aceptará esta contrarreforma y se sumará
a las acciones emprendidas por ciudadanos y organismos civiles para proteger el patrimonio de la nación. 16. Promoveremos ante el Congreso de la Unión que se establezca en la Constitución el estado de bienestar, que consiste en dar protección y una vida digna a todos los mexicanos, desde el nacimiento, desde la cuna hasta la tumba. Insistiremos que debe otorgarse, como sucede en el Distrito Federal, una pensión universal alimenticia a todos los adultos mayores del país, apoyos a todas las personas con alguna discapacidad y becas a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. 17. Se impulsará el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraín, que garantizan los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas. 18. Vamos a luchar para impedir que sean rechazados los jóvenes que desean ingresar a las universidades públicas. Nunca aceptaremos que la derecha ponga la educación en el mercado como si fuese una mercancía que solo puedan adquirir quienes tienen recursos económicos. La educación no se puede convertir en un privilegio. La educación y la cultura son fundamentales para el desarrollo del país. El Estado está obligado a garantizar el acceso a la cultura y a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. 19. Haremos valer el derecho de los mexicanos a la salud. Hoy día, más de la mitad de la población no cuenta con seguridad social. El derecho a la protección de la salud no está garantizado, sea porque no se tiene el dinero para pagar la atención médica y los medicamentos, o porque no hay servicios donde vive la gente. El llamado seguro popular es pura demagogia, porque ni es seguro ni es popular. En los centros de salud no hay medicinas, solo entregan la receta y cobran el 6% del ingreso familiar para la afiliación. El gobierno legítimo luchará por garantizar servicios médicos y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos carentes de seguridad social. Pugnaremos por incrementar la inversión para la construcción de hospitales y centros de salud, para destinar más recursos al abasto de medicamentos e insumos médicos y contratar los médicos y enfermeras necesarios para brindar los servicios de salud. De la misma manera buscaremos que el IMSS y el ISSSTE dispongan de los recursos suficientes para revertir su deterioro. 20. Ayudaremos en todo lo que podamos a millones de mexicanos que viven en colonias populares, barrios, pueblos y comunidades rurales sin servicios públicos y en viviendas precarias. Buscaremos alternativas para la introducción de agua, luz, drenaje, pavimento, e insistiremos en el derecho de la gente humilde a recibir créditos de vivienda con tasas de interés equivalentes al incremento anual del salario mínimo. Amigas y amigos, el gobierno legítimo de México trabajará sin descanso en la defensa de la población, de la democracia y del patrimonio nacional. Pero quiero compartir con ustedes una reflexión que he venido expresando. De poco serviría tener gobierno, presidente, gabinete y programa si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Un gobierno divorciado de la sociedad no es más que una fachada, un cascarón, un aparato burocrático. Por eso propongo que el gobierno legítimo sea el pueblo organizado,
La democracia implica la participación ciudadana en los asuntos públicos. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.